Bienvenidos al mundo de los misterios, donde encontrarán oscuras verdades y confesiones. No olviden dejar un comentario desde donde estén viendo esto. Avísenme para que pueda subirlo cuando quieran y dejen sus sugerencias en la sección de comentarios para mejorar el contenido. Gracias. Adentrémonos en el nuevo misterio. Era jueves, 11 de abril, a las 6:20 de la tarde, cuando sonó el timbre y arruinó lo que había sido un día perfectamente aceptable. Digo aceptable porque Nero Wolfe estaba de buen humor. Tras haber recibido un envío de Miltonia Spectabilis S.A., mañana había probado unos platos que cumplían con sus exigentes estándares, y Fritz se había superado a sí mismo con un escalope, Príncipe Orlov, que habría hecho llorar de alegría a cualquier gastrónomo. Había mecanografiado la factura final del evento de Hepburn, ingresado un cheque de $8,000 y pasado una agradable hora leyendo la sección de deportes sin tener que hacer nada más agotador que contestar el teléfono 2 veces. Wolfe estaba en su sillón enorme, detrás de su escritorio en la oficina, terminando su segunda cerveza, cuando sonó el timbre. Yo estaba en mi escritorio, frente a él, en un ángulo que me permitía observar tanto la puerta principal al otro lado del pasillo como su rostro, buscando señales de cambios en el clima. «Yo lo conseguiré», dije, levantándome. «No tengo clientes», gruñó Wolfe, sin levantar la vista del libro que estaba leyendo. Algo sobre las técnicas de cultivo de los horticultores holandeses del siglo XVIII. Si es que se puede creer que alguien escribiera tal cosa, y mucho menos que la leyera. Probablemente sea solo una entrega, dije, dirigiéndome al vestíbulo. No fue una entrega. El hombre en el portal tendría unos 55 años, con un rostro que denotaba riqueza y la seguridad de quien nunca ha tenido que preocuparse por su próxima comida. Su traje, gris marengo con una discreta raya diplomática, era de confección a medida y probablemente costaba más que mi sueldo mensual. Sus zapatos relucían. Su cabello plateado estaba impecablemente cortado, pero sus ojos, azul pálido y ligeramente demasiado grandes, sugerían que su interior no funcionaba tan bien como aparentaba. «¿Nero Wolfe?», dijo con voz cortante e impaciente. «Te equivocas», le dije. «Soy Archie Goodwin. Nero Wolfe es el grandullón de dentro al que no le gusta que lo molesten después de las 6, ni antes de las 6, ni durante la mayor parte del tiempo intermedio. Debo verlo inmediatamente». Avanzó como si tuviera la intención de atravesarme. «No», me moví. «El señor Wolfe no está atendiendo clientes en este momento. Si desea llamar mañana». «Mañana será demasiado tarde», dijo con la voz quebrada al final, y le percibí un ligero olor a bourbon en el aliento. No era fuerte, pero sí perceptible. «Me llamo Edmund Carver. Quizá haya oído hablar de mí». Así era. Carver era dueño de una cadena de grandes almacenes que se extendía desde Boston hasta Washington, y formaba parte de tantos consejos de administración que se podría haber empapelado una habitación pequeña con sus membretes. Además, tenía fama de ser implacable en los negocios y una esposa 20 años menor que él que aparecía en las páginas de Sociedad con una frecuencia alarmante. «He oído hablar de usted, señor Carver. Eso no cambia el horario de oficina del señor Wolfe. Mañana a las 11.
Alguien va a confesar el asesinato de mi esposa, dijo tajantemente. Y es inocente. Eso me detuvo. Estudié su rostro durante 3 segundos. No vi más que una sombría sinceridad mezclada con algo que parecía un pánico apenas controlado, y tomé una decisión. «Pase», dije, haciéndome a un lado. Lo conduje por el pasillo hasta la oficina. Wolf no levantó la vista de su libro al entrar, aunque yo sabía perfectamente que había oído todo desde el pasillo. El hombre tiene un oído de lince cuando le conviene. «Señor Wolf, este es Edmund Carver. Dice que alguien está a punto de confesar el asesinato de su esposa y que es inocente. Pensé que querría saberlo antes de que lo enviara lejos». Wolf marcó cuidadosamente la página con una fina tira de cuero. Cerró el libro y lo dejó sobre su escritorio con la precisión de quien coloca una pieza de porcelana fina. Solo entonces miró a nuestro visitante. Su expresión sugería que acababa de descubrir algo desagradable en la suela de su zapato. «Mi esposa no está muerta, señor Goodwin», dijo Carver, aún de pie, con los puños apretados a los costados. «Pero lo estará si no me ayuda. Y entonces una persona inocente será destruida». Los ojos de Wolf, apenas abiertos, estudiaron a Carver como un entomólogo estudiaría un espécimen peculiar. «Siéntese», dijo finalmente. «Está interrumpiendo mi velada. Lo mínimo que puede hacer es que su interrupción sea eficiente». Carver estaba sentado en el sillón de cuero rojo, encaramado en el borde, como quien espera que lo echen en cualquier momento. Me acerqué a mi escritorio, abrí mi cuaderno y preparé la pluma. Fuera lo que fuese, olía a dinero y posiblemente a un caso que satisfaría la particular vanidad intelectual de Wolf. «Empieza por el principio», dijo Wolf, cogiendo su vaso de cerveza. «No omitas nada relevante. No incluyas nada que no lo sea». Carver inspiró profundamente, con un ligero temblor. «Mi esposa es Helen Carver, Helen Merchant antes de casarnos hace 3 años. Tiene 28 años, es hermosa, culta, y según la policía y media sociedad neoyorquina, está a punto de ser asesinada por su antiguo amante, un compositor llamado David Brennan». «¿Y ella lo es?», preguntó Wolf. «¿Ella qué? ¿A punto de ser asesinado por este compositor?». «¡No!». La voz de Carver se elevó y luego se apagó mientras luchaba por controlarse. «Ese es precisamente el problema. David Brennan no podría matar a nadie. Es la persona más bondadosa que he conocido. Es una de las razones por las que he tolerado que siga presente en la vida de mi esposa. Pero también es mentalmente frágil, sugestionable y actualmente está bajo tratamiento psiquiátrico por una depresión grave. Y alguien, lo ha convencido de que va a asesinar a Helen mañana por la noche». Wolf arqueó las cejas 1 milímetro. «¿Lo convenciste? Me llamó esta tarde a mi oficina. Dijo que quería disculparse de antemano, que sabía que estaba mal, que no quería hacerlo, pero que era inevitable, que había intentado resistirse, pero no pudo. Habló de ello como si ya fuera un hecho consumado, como si describiera algo que aún no había ocurrido». Carver apretó las manos. Intenté razonar con él, pero simplemente volvió a disculparse y colgó. Llamé inmediatamente a la policía. «¿Y?», preguntó Wolf. «Fueron educados, pero escépticos. Dijeron que enviarían a alguien a hablar con él para ver si hablaba en serio. Pero eso fue hace 5 horas y no he sabido nada».
Cuando volví a llamar, me dijeron que no había ninguna amenaza inmediata, que Brennan había negado haber proferido amenazas cuando lo interrogaron. Carver se inclinó hacia adelante. «Pero yo sé lo que oí, señor Wolf. Ese hombre cree que va a matar a mi esposa mañana. Y creo que alguien le ha metido esa idea en la cabeza, con tanta fuerza que la llevará a cabo. Después confesará, lo arrestarán y pasará el resto de su vida en una institución mental o prisión por un asesinato que cometió por manipulación». Wolf bebió cerveza, dejó el vaso y se secó los labios con un pañuelo. «¿Pretendes que impida un asesinato que quizá no ocurra, basándome en la palabra de un hombre con problemas mentales que se ha retractado de su supuesta amenaza? Espero que salves 2 vidas», dijo Carver en voz baja. «La de mi esposa y la de David Brennan. Porque si no me equivoco, alguien está orquestando este asesinato con sumo cuidado, haciéndolo parecer el acto trágico y obvio de un hombre celoso e inestable. Y a menos que descubras quién está realmente detrás de esto, ambas vidas quedarán destruidas». Wolf cerró los ojos. Durante un largo rato, el único sonido en la habitación fue el tic-tac del reloj de pared y el leve siseo de Fritz moviéndose por la cocina. Finalmente Wolf abrió los ojos y me miró. «Archie, tu opinión». Llevaba tiempo esperando esto. O es sincero o es el mejor actor desde John Barrymore. La historia es lo suficientemente descabellada como para ser cierta. Nadie inventa algo tan complicado cuando un simple «mi esposa está en peligro» bastaría. Y si alguien de verdad está manipulando a este tal Brennan para que sea un chivo expiatorio, eso demuestra una inteligencia perversa que podría despertar tu curiosidad profesional. Además, pensé, aunque no lo dije, que nos vendría bien el dinero. El cheque de Hepburn estuvo bien, pero nuestra cuenta bancaria nunca fue tan abultada como el apetito de Wolf. Wolf gruñó. «Señor Carver, le pediré un anticipo de $10,000. Mis honorarios serán de 15,000 si logro evitar este asesinato e identificar al responsable. Si fracaso, le devolveré el anticipo, menos los gastos». «Hecho», dijo Carver inmediatamente. Sacó una chequera. «Una pregunta más antes de que extienda ese cheque», dijo Wolf. «¿Quién, en su opinión, querría que su esposa muriera y que este hombre, Brennan, fuera destruido?» La pluma de Carver se detuvo sobre la chequera. Su rostro quedó completamente inmóvil. «Eso», dijo en voz baja, «es lo que más me aterroriza, señor Wolf, porque la única persona que se me ocurre que se beneficiaría de ambos desenlaces está sentada en esta habitación». Miró a Wolf directamente a los ojos. La respuesta soy yo. El silencio que siguió a la declaración de Carver fue de esos que llenan una habitación como el agua que sube en una cámara sellada. Los ojos de Wolf se abrieron un poco más. Para él, eso equivalía a que otra persona se pusiera de pie de un salto. «Una táctica interesante», dijo Wolf finalmente. «Desarmar las sospechas revelando el motivo. ¿Es este su enfoque habitual en las negociaciones comerciales, señor Carver?» «Esto no es una negociación», dijo Carver con la pluma aún en la mano. «Es una confesión de una posibilidad. Usted es demasiado inteligente para ignorar lo obvio, señor Wolf, así que nos ahorro tiempo a ambos. Sí, me beneficiaría de la muerte de Helen. Heredaría una cantidad sustancial según mi testamento.
lo que significa que su patrimonio volvería a mí si falleciera poco después. Y sí, me ha preocupado su relación con Brennan, pero yo no lo planeé y no voy a permitir que suceda. ¿Cuánto heredaría su esposa?, preguntó Wolf. Aproximadamente $8 millones en activos líquidos, además de la casa, en Connecticut y varias propiedades. La voz de Carver era firme, propia de un hombre de negocios. Tenemos un acuerdo prenupcial, pero caduca a los 5 años de matrimonio. Cumpliremos ese aniversario dentro de 7 meses. Lo anoté, añadiendo una nota al margen sobre el momento. 7 meses era lo suficientemente cerca como para que la cosa resultara interesante, pero lo suficientemente lejos como para poder negarlo. ¿Y la relación del señor Brennan con su esposa?, continuó Wolf. Carver terminó de escribir. El cheque lo arrancó de un tirón y lo dejó sobre el escritorio de Wolf antes de contestar. Estuvieron comprometidos hace 4 años. Es compositor, un verdadero talento, por lo que tengo entendido, aunque no especialmente exitoso. Compone música seria moderna, del tipo que suele recibir elogios de la crítica, pero que las orquestas interpretan. El compromiso terminó cuando Helen me conoció. ¿A instancias de quién? De Helen. Decía que David era brillante pero inestable, apasionado pero poco práctico. Quería seguridad, estabilidad, una vida diferente. La boca de Carver se torció ligeramente. Yo podría ofrecérselo. ¿Y el señor Brennan aceptó esta rescisión con elegancia? No, estaba destrozado. Intentó suicidarse unos 6 meses después de que Helen y yo nos casáramos. Pastillas y alcohol. Un vecino lo encontró y sobrevivió. Desde entonces, ha estado entrando y saliendo de rehabilitación. Helen se siente culpable, como es natural. Lo ha visitado. Ha intentado ayudarlo a recuperarse. Lo he tolerado porque... Hizo una pausa, buscando las palabras. Porque prohibírselo habría sido cruel, y porque no lo veía como una amenaza. No es un hombre violento, señor Wolf. Es un hombre destrozado. Wolf tomó el cheque, le echó un vistazo y me lo entregó. Verifiqué el monto y la firma de Carver. Ambas parecían legítimas. Y lo guardé en el cajón del escritorio. Usted dijo que alguien convenció al señor Brennan de que cometerá un asesinato, dijo Wolf. ¿Por qué cree que ha sido manipulado en lugar de haber llegado a esa conclusión por sí mismo? Por lo que dijo. Carver se inclinó hacia adelante, con voz urgente. No paraba de usar el futuro, como si estuviera predestinado. Voy a matar a Helen mañana por la noche. No decía quiero ni planeo, sino voy a, como si ya estuviera programado. Y se disculpó, no como quien se disculpa por algo que ha elegido hacer, sino como quien se disculpa por algo que no puede evitar. Como disculparse por una enfermedad terminal o por un tren que se aproxima. Interesante, murmuró Wolf. La distinción entre agencia e inevitabilidad. Continúa. Cuando insistí, le pregunté por qué. Como cualquier cosa, simplemente dijo, ya está decidido. He intentado impedirlo, pero no puedo. Mañana a las 8. Y colgó. Carver apretó los puños de nuevo. Ese no es el lenguaje de una intención, señor Wolf. Ese es el lenguaje de alguien programado. Estuve observando el rostro de Carver mientras hablaba, y tuve que admitir que o decía la verdad
o merecía un Oscar. El miedo en sus ojos parecía genuino, y la forma en que no dejaba de girar su anillo de bodas sugería ansiedad más que engaño. ¿Programado por quién?, preguntó Wolf. No lo sé, por eso estoy aquí. ¿Dónde está tu esposa ahora? En nuestro apartamento de la calle 68, con su hermana. La llamé inmediatamente después de la llamada de Brennan. Está al tanto de la situación y ha accedido a no salir hasta que esto se resuelva. Su hermana, Marion, se está quedando con ella. ¿Y la ubicación actual del señor Brennan? Un apartamento en la calle 47 Oeste, cerca de la 10ª Avenida. La policía lo visitó allí esta tarde, pero, como ya dije, no encontraron ninguna amenaza inmediata. La voz de Carver se tornó amarga. Parecía que pensaban que yo era un marido que exageraba. Wolf bebió cerveza, mirando al techo. Dígame los nombres de todos los que podrían beneficiarse de la muerte de su esposa o del encarcelamiento del señor Brennan. Todos, por muy improbable que le parezca su implicación. Carver reflexionó un instante. Además de mí, la hermana de Helen, Marion, heredaría si Helen y yo falleciéramos, aunque le tiene un gran cariño a Helen. Mi socio, Leonard Hastings, con quien tengo un acuerdo de compraventa, pero no tiene ninguna relación con Helen ni con Brennan. Mi hijastro de mi primer matrimonio, Roger, heredaría si yo muriera sin que Helen me sobreviviera, pero ni siquiera conoce a Brennan. La antigua psiquiatra de Helen, la doctora Sarah Vance, a quien Helen consultó durante aproximadamente un año, después de casarnos, lidiando con la culpa que sentía por Brennan. Pero esa consulta terminó hace 2 años. ¿Tu primera esposa?, preguntó Wolf. Murió hace 8 años. Cáncer. ¿El psiquiatra del señor Brennan? Un tal doctor Martin Keller. Nunca lo he conocido, pero Helen me lo mencionó. Brennan lo ha estado viendo durante el último año. Wolf cerró los ojos. Archie, empezarás mañana por la mañana. Visita primero al señor Brennan. Quiero que evalúes su estado mental y su sugestibilidad. Luego, a la señora Carver y a su hermana. Después al doctor Keller, si te recibe. Señor Carver, dale a Archie direcciones y cualquier otra información que necesite. Por supuesto, dijo Carver, poniéndose de pie con un semblante algo más tranquilo. ¿Puedo preguntarle qué le parece hasta ahora? Creo, dijo Wolf, abriendo los ojos y clavando en Carver una mirada que podría haber congelado el nitrógeno. Que usted es o bien un hombre inocente que intenta evitar una tragedia, o bien un individuo sumamente astuto que intenta crear una coartada para un asesinato que ya ha planeado. El tiempo lo dirá. Mientras tanto, asegúrese de que su esposa esté a salvo. Si insiste en salir, debe ir acompañada y evitar cualquier contacto con el señor Brennan. Ella lo entiende. Gracias, señor Wolf. Después de acompañar a Carver a la salida y regresar a la oficina, Wolf estaba sentado con los ojos cerrados, con los dedos entrelazados sobre su pubis. ¿Y bien?, dije, dejándome caer de nuevo en la silla. ¿Qué piensas realmente? Creo, dijo Wolf sin abrir los ojos, que alguien está jugando a un juego extraordinariamente sofisticado. La cuestión es si el señor Carver es el jugador o una pieza más en el tablero. Apuesto por Peace, dije. Estaba demasiado asustado. No se puede fingir ese tipo de miedo durante tanto tiempo sin que se note. Quizás, dijo Wolf,
abriendo los ojos. O quizás le aterroriza que lo descubran. El miedo a las consecuencias y el miedo por los demás pueden parecerse mucho. Tomó su cerveza. Mañana recopilarás información. Yo pensaré en la naturaleza humana. Juntos podremos determinar en qué categoría de miedo se encuentra el señor Carver. Y si no podemos, entonces una mujer puede morir, un hombre puede quedar destruido y habremos fracasado. Bebió. Un resultado que me parece inaceptable. Buenas noches, Archie. Supe que me habían despedido en cuanto lo oí. Subí a mi habitación, pero me costó conciliar el sueño. No dejaba de pensar en la llamada de Brennan, en el futuro preciso, en la certeza casi de disculpa. Me recordaba algo, pero no lograba recordar qué. No fue hasta casi las 2 de la madrugada cuando me di cuenta. Sonaba como un hombre leyendo un guión que le habían dado, no tomando una decisión propia. Y eso, pensé mientras finalmente me dormía. Era o bien la clave de todo, o exactamente lo que alguien quería que pensáramos. El viernes por la mañana amaneció radiante y con un calor inusual. De esos días de abril que les recuerdan a los neoyorquinos por qué toleran las muchas molestias de la ciudad. Desayuné con Wolf a las 8:30. Tortitas de harina de maíz con tocino y miel, al estilo de Fritz. Y a las 9:45 ya estaba en el de Soto, rumbo al oeste, hacia el apartamento de Brennan. La dirección que me había dado Carver me llevó a un estrecho edificio de 4 plantas que había visto tiempos mejores. El nombre, D. Brennan, estaba garabateado en un trozo de cinta adhesiva junto al timbre del apartamento 3C. Lo pulsé y esperé. No hubo respuesta. Volví a pulsarlo, esta vez durante más tiempo. ¿Quién es? La voz que se oyó por el intercomunicador era débil y cautelosa. Archie Goodwin. Trabajo para Nero Wolf. Edmund Carver nos contrató para ayudarle. Una larga pausa. Luego, no necesito ayuda. Quizás no, pero el señor Carver cree que sí. 5 minutos de conversación. Eso es todo lo que pido. Si quiere, puede cronometrarme. Otra pausa más larga. Luego sonó el timbre y empujé la puerta. La subida al 3er piso me recordó por qué agradecía que la casa de Wolf tuviera un ascensor para acceder a sus salas de máquinas, aunque él se negara a usarlo. El pasillo olía a comida y a moqueta vieja. La puerta del apartamento 3C estaba entreabierta, sujeta con una cadena. A través de la rendija pude ver una porción del rostro de un hombre, pálido, sin afeitar, con ojeras bajo un ojo visible. «No, sé que te dijo Carver», dijo Brennan, «pero no voy a hacerle daño a nadie. La policía ya lo comprobó. Estoy bien». «La policía cree que estás bien», corregí. «El señor Carver cree que estás en problemas. Estoy aquí para formarme mi propia opinión, lo cual requiere más que ver un tercio de tu cara por la rendija de la puerta. Puedo pasar. ¿Por qué debería confiar en ti? Porque si quisiera hacerte daño, habría traído refuerzos. Porque el señor Carver pagó mucho dinero para que le ayudáramos. Y porque si de verdad estás bien, 5 minutos de conversación lo demostrarán y te dejaré en paz». El ojo me estudió durante unos segundos. Luego la cadena tintineó y la puerta se abrió. David Brennan era delgado hasta la demacración, con el pelo oscuro que necesitaba un corte y una tez pálida que sugería que no pasaba mucho tiempo al aire libre. Vestía vaqueros y una camisa blanca arrugada.
Su apartamento era pequeño, pero sorprendentemente ordenado. Una cama plegable contra una pared, un escritorio cubierto de partituras y una máquina de escribir portátil, un piano vertical maltrecho contra la pared del fondo, y poco más. «Ayer llamaste al señor Carver», dije, sin andarme con rodeos. «Le dijiste que ibas a matar a su esposa. ¿Quieres explicar eso?» Brennan se acercó a la ventana, dándome la espalda. «No debí haber llamado. Fue un error». «¿Qué fue un error? ¿Llamarle o planear matarla?» «No estoy planeando nada», dijo con voz apagada y cansada. «Solo tuve un momento de confusión, estrés. Mi médico dice que a veces tengo pensamientos intrusivos. Pensamientos intrusivos lo suficientemente específicos como para incluir la hora y la fecha». Se giró y vi algo fugaz en sus ojos. Era miedo, confusión. «¿Qué? Le dijiste a Carver mañana a las 8. Eso es bastante específico para un pensamiento intrusivo aleatorio». «Yo no dije eso». «Sí, lo hiciste. Carver lo anotó inmediatamente después de que colgaras». El rostro de Brennan palideció aún más. «Yo no recuerdo haber dicho eso. Recuerdo haberle llamado, disculparme por haber tenido malos pensamientos sobre Helen. Pero no recuerdo haber mencionado un momento». Saqué mi cuaderno. «Dime qué recuerdas. Cada palabra». Se sentó en el borde de la cama, con las manos temblando ligeramente. «Recuerdo sentirme abrumado, culpable. Había estado pensando en Helen, en cómo destruyó mi vida. No intencionadamente, pero lo hizo. Y pensé en lo injusto que era que ella consiguiera todo lo que quería mientras yo». Su voz se apagó. Entonces llamé a Edmund, para disculparme por haber tenido esos pensamientos. Pero te juro que no la amenacé. ¿Mencionaste mañana por la noche? No. Quizás. Puede que le haya dicho que la vería mañana por la noche. Me ha estado visitando una vez por semana, intentando ayudarme. ¿Ella te visita aquí? No. Nos vemos en una cafetería de la Saint-Cher. Mira, calle 44. Es idea suya. Dice que necesito salir más». Su voz se tornó amarga. «Siempre intentando arreglarme. ¿Y tienes previsto reunirte con ella mañana a las 8? «Sí, pero...» Se detuvo, comprendiendo de repente. «Dios mío, eso es lo que debía haber querido decir. No que fuera a matarla, sino que iba a verla». Edmund debió de haberme malinterpretado. «Edmund Carver no es tonto», dije. «Y según él, dijiste, voy a matar a Helen. No, voy a ver a Helen». Esa es una diferencia bastante significativa. Brennan se cubrió el rostro con las manos. No sé qué dije. He tenido problemas para dormir y para recordar las cosas con claridad. A veces, la medicación me produce confusión mental. ¿Qué medicamento? Antidepresivos, ansiolíticos. El doctor Keller los ajusta constantemente. ¿El doctor Martin Keller? Sí. Me ha estado tratando durante un año. Me está ayudando a superar mis sentimientos hacia Helen. Me senté en la única silla, una cosa de madera que crujió bajo mi peso. Hay algo que no entiendo, señor Brennan. Si solo está confundido y estresado, ¿por qué el señor Carver cree que lo están manipulando para que cometa un asesinato? No tengo ni idea. Edmund siempre ha sido paranoico. La gente exitosa suele serlo. ¿Y no vas a hacerle daño a la señora Carver? No. Levantó la vista y por primera vez
vi algo que parecía una convicción genuina. No voy a hacer daño a nadie. No soy capaz de ello. Lo observé durante un largo rato. Parecía sincero. Pero la sinceridad no es lo mismo que la verdad, especialmente en alguien que admite que su memoria es poco fiable y que la medicación le provoca confusión mental. Una pregunta más, dije. ¿Ha tenido alguna visita últimamente? ¿Alguien inusual? ¿Alguien que no conociera bien? Frunció el ceño. No, solo Helen y el doctor Keller para nuestras sesiones. A veces hace visitas a domicilio cuando no me encuentro en condiciones de ir a su consultorio. ¿Cuándo fue la última visita a domicilio? Ayer por la mañana, alrededor de las 10. Ayer por la mañana, unas 5 horas antes de que llamara a Carver. ¿Le recetó el doctor Keller algún medicamento nuevo? ¿Le cambió la dosis? No. Acabamos de hablar. ¿Por qué? Solo tenía curiosidad, dije poniéndome de pie. Gracias por su tiempo, señor Brennan. Le pido un favor. Si tiene algún otro pensamiento intrusivo, anótelo inmediatamente. Palabras exactas. Luego, llámeme a mí o al señor Wolf. Le di una tarjeta con el número de la casa. La tomó con dedos que aún temblaban ligeramente. Al marcharme, miré hacia atrás una vez. Estaba de nuevo de pie junto a la ventana, mirando al vacío, con la tarjeta colgando suelta de su mano. Me pareció que tenía el aspecto de un hombre que había perdido algo importante, pero que no lograba recordar qué era. El apartamento de 1300 Carver ocupaba toda la planta 12 de un edificio en la calle 68 Este que parecía cobrarte alquiler solo por pasar por delante. Un portero con un uniforme que habría envidiado cualquier almirante comprobó mi nombre en una lista antes de dejarme entrar al vestíbulo, donde otro empleado en el ascensor se pasó el trayecto examinándome como si fuera a robar los botones de latón. Helen Carver abrió la puerta personalmente. Era, como decían, guapísima. Rubia, de ojos azules, con una estructura ósea que denotaba buena familia y una elegancia propia de colegios de élite. Vestía un sencillo suéter de cachemir y pantalones que probablemente costaban más que mi coche. ¿Señor Goodwin? Extendió la mano. La apretó con firmeza. Gracias por venir. Edmund llamó y dijo que vendría de visita. Por favor, pase. El apartamento estaba decorado con ese estilo que los ricos llaman discreto y que el resto considera caro. Líneas sencillas, colores apagados y obras de arte en las paredes que sospechaba que eran originales, aunque no habría podido identificar a los artistas. A través de las ventanas, Central Park se extendía como una alfombra verde. Una mujer que bien podría haber sido la hermana de Helen, algo mayor y un poco más corpulenta, se levantó del sofá al entrar yo. El mismo pelo rubio, los mismos ojos azules, pero con arrugas alrededor de la boca que sugerían preocupación o decepción permanentes. Esta es mi hermana, Marion Merchant, dijo Helen. Ha tenido la amabilidad de quedarse conmigo durante esta situación. Marion asintió, pero no le ofreció la mano. ¿Hay alguna novedad? ¿Han arrestado a David? No, y no lo arrestarán a menos que haga algo que justifique su detención, dije. Acabo de visitarlo. Él afirma que nunca amenazó a la señora Carver, que el señor Carver malinterpretó una llamada telefónica. El rostro de Helen reflejó alivio. Sabía que David no lo haría de verdad. Déjame terminar, dije. También admite que su memoria
es poco fiable, que toma medicamentos que le provocan confusión mental y que en realidad no recuerda lo que le dijo a tu marido. Así que su afirmación de que no te amenazó vale prácticamente lo mismo que un billete de $3. El alivio se desvaneció. Helen se sentó lentamente. Edmund está convencido de que alguien está manipulando a David. ¿Crees que eso sea posible? Creo que es posible que su esposo tenga razón, que esté equivocado, o que esté ocurriendo algo completamente distinto. Por eso estoy aquí, para recabar información. Señora Carver, ¿cuándo vio por última vez al señor Brennan? El viernes pasado. Nos encontramos en nuestra cafetería habitual de la calle 44. Hablamos durante aproximadamente 1 hora. ¿Qué aspecto tenía? ¿Cansado? Triste. Pero, en realidad, nada diferente a lo de siempre. David lleva 3 años cansado y triste. Su voz denotaba culpa. Intento ayudarlo, pero creo que mi presencia empeora las cosas. Le recuerdo todo lo que perdió. Entonces, ¿por qué sigues viéndolo? Marion intervino con voz cortante. Porque Helen tiene un sentido de la responsabilidad desmesurado. Cree que ella arruinó a David, así que tiene que arreglarlo. Le he dicho 100 veces que corte el contacto, pero no me hace caso. No puedo simplemente abandonarlo, dijo Helen en voz baja. No tiene a nadie más. Tiene un psiquiatra, replicó Marion. Que el doctor Keller se encargue de él. Para eso están los psiquiatras. Miré a Marion con más interés. ¿No te cae bien el señor Brennan? No me gusta lo que él representa. El pasado de Helen, su culpa, su negativa a seguir adelante con su vida. Se casó con Edmund hace 3 años, pero todavía está atada emocionalmente a David. No es sano. Marion, empezó Helen. Y ese, cierto y lo sabes. Pasas más tiempo preocupándote por David que disfrutando de tu propia vida. Y ahora esto. Amenazas, policía, detectives privados. ¿Cuándo acabará esto, Helen? Helen apretó la mandíbula. Cuando esté segura de que David va a estar bien. ¡Nunca se va a recuperar!, exclamó Marion, poniéndose de pie, agitada. Está enfermo mentalmente, Helen. Posiblemente sea peligroso. Y sigues interponiéndote en su camino porque te sientes culpable por ser feliz cuando él sufre. Pues lo siento, pero eso no es tu responsabilidad. Tienes derecho a tu propia vida. Fue una escena interesante. La preocupación de Marion por su hermana parecía sincera, pero también había algo más. Frustración, quizá incluso ira, de esa que se acumula con los años al ver a alguien cometer lo que consideramos errores. Señora Carver, dije volviéndome hacia Helen, su esposo mencionó que usted misma consultó a un psiquiatra después de casarse. ¿La doctora Sarah Vance? Helen asintió. Durante aproximadamente 1 año. Tenía problemas para dormir. Me sentía ansiosa. Ella me ayudó a comprender que no tenía por qué cargar con la responsabilidad de las decisiones de David. ¿Pero aún lo ves? Sí, pero sin la culpa paralizante. Hay una diferencia entre compasión y patología. ¿El doctor Vance aprobó que usted siguiera viendo al señor Brennan? Ella no lo aprobó, ni lo desaprobó. Dijo que era mi decisión, siempre y cuando lo hiciera por razones saludables. ¿Y tú? Helen me miró a los ojos. Creo que sí. Me preocupo por David, pero no estoy enamorada de él.
Hace años que no lo estoy. Quiero que esté bien. Eso es todo. Tomé notas, reflexionando sobre la diferencia entre la verdad y el autoengaño. Helen Carver me pareció inteligente y consciente de sí misma, pero incluso las personas inteligentes pueden ser ciegas a sus propias motivaciones. «Háblame de la reunión de mañana por la noche», dije. «¿A la misma hora y en el mismo lugar?» «Sí, a las 8 en punto en la cafetería Starlight de la calle 44, cerca de la 9ª Avenida. Nos hemos estado reuniendo allí todos los viernes durante los últimos 6 meses». Hizo una pausa. «¿Debería cancelar?» «Eso depende. ¿Cree usted que el señor Brennan es peligroso?» «No, realmente no. Tu marido sí. Edmund es protector. A veces demasiado». Marion emitió un sonido que pudo haber sido de aprobación o desdén. No pude discernir cuál de los dos. «Señora Merchant», dije, volviéndome hacia ella, «¿dónde estaba usted ayer por la tarde? Alrededor de las 2. Ella arqueó las cejas. Fue entonces cuando David profirió su supuesta amenaza. Yo estaba aquí, con Helen. Almorzamos juntas y luego pasamos la tarde leyendo. ¿Por qué?» «Solo estoy estableciendo plazos». «¿Vives aquí?» «No, tengo un apartamento en Greenwich Village, pero me he estado quedando aquí desde que Edmund llamó a Helen para contarle sobre la llamada de David». «¿A qué se dedica, señora Merchant?» «Señorita Merchant», corrigió. «Nunca me casé. Soy profesora de inglés en una escuela privada del Upper West Side. Actualmente estoy de vacaciones de primavera. Por eso he podido quedarme con Helen. ¿Y tú heredarías si algo les sucediera tanto a tu hermana como al señor Carver?» Su rostro se ensombreció. «Supongo que sí. Pero prefiero tener a mi hermana viva, señor Goodwin. El dinero no lo es todo». «En mi experiencia», dije, «la gente que dice eso generalmente ya tiene suficiente». Helen se levantó rápidamente. «Señor Goodwin, entiendo que tenga que hacer estas preguntas, pero Marion me ha apoyado en todo momento. No tiene ningún motivo para desear mi muerte». Exceptuando los $8 millones que mencionó su esposo, más la propiedad. Lo cual solo obtendría si Edmund y yo muriéramos. E incluso entonces, solo si yo muriera sin tener hijos. Edmund tiene un hijo de su primer matrimonio que heredaría de otro modo. El escenario es absurdamente improbable. Así fue, pero hacía mucho tiempo que había aprendido que, cuando hay dinero de por medio, suceden cosas absurdamente improbables con una regularidad inquietante. «Una pregunta más», dije. «¿Alguien más se ha puesto en contacto con usted recientemente en relación con el señor Brennan? ¿Alguien ha hecho preguntas, expresado preocupación, algo por el estilo?» Ambas mujeres negaron con la cabeza. «De acuerdo. Les aconsejo que la reunión de mañana por la noche se celebre en un lugar público, con gente alrededor. Si es posible, me gustaría estar allí también, en otra mesa, por si acaso». «¿En caso de qué?», preguntó Helen. «Por si tu marido tiene razón y alguien ha convencido al señor Brennan para que haga algo que normalmente no haría. Por si es más peligroso de lo que crees. Por si alguna de las otras 12 cosas que puedo imaginar que podrían salir mal, efectivamente salen mal». Helen asintió lentamente. «De acuerdo. El Starlight no es grande, pero suele estar lleno los viernes por la noche.
No deberías llamar la atención. Les di las gracias a ambos y me marché, bajando en el ascensor con el mismo operador desconfiado y pasando junto al mismo portero imponente. En la calle me quedé un momento pensando. Marion Merchant estaba furiosa. Con Brennan, con la culpabilidad de Helen, con la situación. Pero estaba lo suficientemente furiosa como para planear un asesinato. El móvil era débil, a menos que contara con la muerte de Carver y Helen, lo cual parecía improbable incluso para una persona desesperada. Helen parecía auténtica, pero ya había visto buenas actrices. Podría estar tendiéndole una trampa a Brennan para que matara a Carver, haciendo parecer que Brennan pretendía matarla a ella. Era lo suficientemente rebuscado como para atraer a cierto tipo de mente criminal. O tal vez Carver tenía razón, y alguien estaba jugando a algo mucho más complejo. Miré mi reloj, las 12:40. Era hora de ver si el doctor Martin Keller quería hablar conmigo sobre su paciente. La consulta del doctor Martin Keller estaba en la calle 73 Este, en una de esas casas adosadas reformadas que suelen preferir médicos y dentistas. La sala de espera estaba decorada en tonos beige y azul relajantes, con arte abstracto en las paredes y revistas actuales sobre la mesa de centro. Una recepcionista de pelo gris acero y modales eficientes levantó la vista al verme entrar. ¿Puedo ayudarlo? Archie Goodwin quiere ver al doctor Keller. No tengo cita, pero espero que pueda dedicarme unos minutos para hablar sobre un paciente. David Brennan. Su expresión no cambió, pero algo brilló en sus ojos. La doctora Keller no habla de sus pacientes sin su consentimiento por escrito, incluso cuando el paciente pueda estar en peligro. Sobre todo en ese momento. Si le preocupa el bienestar del señor Brennan, le sugiero que se ponga en contacto con la policía o los servicios sociales. Ya está hecho. A la policía no le preocupa. A mí sí. Y también al amigo del señor Brennan, Edmund Carver, que me contrató para investigar la situación. Me temo que no puedo ayudarle, señor Goodwin. Estaba pensando en mi siguiente paso cuando se abrió una puerta y salió un hombre, de unos 40 y tantos años, de estatura media, con gafas de montura metálica y una expresión neutral que probablemente provenía de años de escuchar los problemas de la gente sin reaccionar. «¿He oído el nombre de Edmund Carver?», preguntó. «Sí, lo hiciste. Trabajo para Nero Wolfe. El señor Carver nos contrató para investigar una situación relacionada con David Brennan». El doctor Keller me observó un instante. «Pase, señor Goodwin. Señora Davis, por favor, no me atienda». Su despacho era más acogedor que la sala de espera. Estanterías repletas de textos psiquiátricos, un sofá de aspecto cómodo y 2 sillas enfrentadas. Me indicó una y se sentó él mismo en la otra, sin sentarse tras su escritorio. Esta disposición sugería que estaba acostumbrado a establecer una relación de igualdad con las personas. «No puedo hablar del tratamiento de David», dijo de inmediato, «pero puedo escuchar sus inquietudes». «De acuerdo. La situación es la siguiente. Ayer por la tarde, el señor Brennan llamó a Edmund Carver y le dijo, según el señor Carver, que iba a matar a su esposa, Helen, esta noche a las 8. Lo describió como algo inevitable, algo que no podía evitar. Cuando la policía lo interrogó, negó haber proferido amenazas. Esta mañana, al hablar con él, alegó confusión y problemas de memoria debido a la medicación. El señor Carver cree que alguien ha manipulado al señor Brennan,
para que crea que cometerá un asesinato y que, por lo tanto, lo llevará a cabo. Estoy aquí para determinar si eso es posible. El doctor Keller permaneció muy quieto. Esa es una acusación grave. Es una situación grave. ¿Se puede programar a alguien para que cometa un asesinato en contra de su voluntad? Esa es una pregunta complicada. No hay una respuesta simple de sí o no. Entonces dame la respuesta complicada. Reflexionó. Existen casos documentados de personas manipuladas para realizar acciones que normalmente no llevarían a cabo, mediante drogas, hipnosis, sugestión y la explotación de enfermedades mentales. Pero programación real, en el sentido de convertir a alguien en una marioneta, eso es más ficción que realidad. Sin embargo, una persona que ya es vulnerable, deprimida, sugestionable, medicada, podría ser influenciada hacia comportamientos autodestructivos o violentos mediante una cuidadosa manipulación psicológica. ¿Es el señor Brennan vulnerable de esa manera? No puedo responder a eso específicamente, pero puedo decirles que cualquiera que acuda a un psiquiatra, por definición, está lidiando con algún problema. Que eso los haga manipulables o no depende de muchos factores. ¿Lo viste ayer por la mañana? El doctor Keller entrecerró ligeramente los ojos. Hago visitas a domicilio cuando los pacientes tienen dificultades para venir a la consulta. No es inusual. ¿De qué hablaron? De eso no puedo hablar en absoluto. ¿Le has dado algún medicamento nuevo? Señor Goodwin, ¿le sugeriste que se pusiera en contacto con Edmund Carver? No. ¿Por qué iba a hacerlo? Mencionaste a Helen Carver durante tu sesión. El doctor Keller se puso de pie. Creo que aquí hemos terminado. Ustedes están tanteando el terreno y yo no voy a picar el anzuelo. Si tienen preocupaciones reales sobre el bienestar de David, presenten un informe ante las autoridades competentes. Si creen que he cometido alguna irregularidad, presenten una queja ante el colegio médico. Pero no voy a violar la confidencialidad médico-paciente basándome en especulaciones. Yo también me puse de pie, pero lentamente. De acuerdo. Una última pregunta, y no tiene que ver con su paciente. En su opinión profesional, ¿podría alguien convencer a otra persona de que va a cometer un acto futuro con tal certeza que hablara de ello en pasado, como si ya se hubiera consumado? Hizo una pausa, con la mano sobre la puerta. Es una pregunta interesante. ¿Describe usted una disonancia cognitiva entre la capacidad de acción y la inevitabilidad? En teoría sí, mediante la manipulación sostenida, el gaslighting o la explotación de ciertos tipos de pensamiento delirante. Pero requeriría un conocimiento sofisticado de la psicología del sujeto, además de mucho tiempo y acceso a él. ¿Tiempo y acceso como el que podría tener un psiquiatra? Su rostro se endureció. Ya veo a dónde quiere llegar. La respuesta es no. No manipulé a mi paciente para que amenazara a nadie, y me ofende la insinuación. No estoy insinuando nada. Estoy explorando posibilidades. Eso es lo que hacen los investigadores. Entonces, exploren otro lugar. La señora Davis les mostrará la salida. Me marché, pero no sin antes notar algo interesante. Cuando mencioné que Brennan hablaba de asesinato en pasado, la expresión del doctor Keller cambió, aunque solo fuera por un instante. No de sorpresa ni confusión, sino de una forma que parecía
de reconocimiento, como si ya hubiera escuchado esa frase antes. Me senté en el de Soto unos minutos, tomando notas y pensando. El doctor Keller estaba a la defensiva, lo que podía deberse a culpabilidad, o simplemente a una actitud protectora por parte del profesional. La recepcionista reaccionó cuando mencioné el nombre de Brennan, lo que significaba que sabía quién era, algo que no me sorprendió, pero que merecía la pena mencionar. Y Keller había reconocido la importancia de la confusión de Brennan entre el futuro y el pasado. Eso era interesante. Miré mi reloj. 2:15. Hora de volver a la casa y avisar a Wolf. Estaría en las salas de máquinas hasta las 4, pero podía organizar mis notas y quizá coger algo de lo que Fritz estuviera preparando para cenar. Sí, viaje de regreso a la calle 35 Oeste me dio tiempo para reflexionar sobre lo que había aprendido. 3 personas con posibles motivos. El propio Carver, que se beneficiaría de la muerte de su esposa. Marion Merchant, que heredaría si tanto Carver como Helen fallecieran. Y Helen Carver, si quisiera matar a su marido e incriminar a Brennan. Si a eso le sumamos al Dr. Keller, que tenía acceso a información y conocimientos para manipular a Brennan, teníamos 4 posibles sospechosos. O tal vez nadie era culpable de nada, excepto de ser humano, complejo, imperfecto y conectado de 80 maneras desordenadas. Sabré más mañana por la noche. Si Brennan apareciera en la cafetería Starlight y no hiciera nada, sabríamos que todo esto fue una tormenta en un vaso de agua. Si apareciera e hiciera algo, sabríamos que Carver tenía razón. Y si no se presentaba en absoluto, esa, pensé, sería la posibilidad más interesante de todas. Encontré a Wolf en la oficina a las 4:20, recién llegado de su sesión vespertina con las orquídeas. Se dejó caer en su silla con la cuidadosa precisión de quien mueve un objeto grande y valioso que en cierto modo lo era. «¿Y bien?», dijo, extendiendo la mano para coger la cerveza que Fritz ya había dejado sobre su escritorio. Le presenté el informe completo. La confusión y las lagunas mentales de Brennan, la culpa y la compasión de Helen, la ira protectora de Marion, la actitud defensiva del Dr. Keller y su extraño momento de reconocimiento. Wolf escuchó sin interrumpir, con los ojos entrecerrados y los dedos entrelazados sobre el estómago. Cuando terminé, se quedó en silencio durante 1 minuto entero. Luego, observaciones, 3 posibles motivos para el asesinato, 1 para la manipulación psicológica. Carver se beneficia de la muerte de Helen, pero sería el principal sospechoso. Marion solo se beneficia si ambos mueren, lo que requiere paciencia o un segundo asesinato. Helen se beneficia de la muerte de Carver si logra que parezca que Brennan lo mató a él en lugar de a ella. Y el Dr. Keller se beneficia de... ¿Qué? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué gana un psiquiatra convirtiendo a su paciente en un asesino? Quizás, dijo Wolf lentamente, el Dr. Keller no sea quien se beneficia. Quizás sea el instrumento. ¿Quieres decir que alguien lo contrató para manipular a Brennan? ¿O lo ha influenciado? ¿O lo está utilizando sin saberlo? Wolf abrió los ojos. Piénsalo. Un psiquiatra tiene un acceso extraordinario a la mente de un paciente. Comprende sus vulnerabilidades, sus miedos, sus deseos. Si alguien quisiera crear un asesino, un paciente con problemas bajo tratamiento psiquiátrico, sería el material ideal.
especialmente uno ya predispuesto a obsesionarse con una persona en particular. Pero Keller pareció genuinamente ofendido cuando sugerí que había manipulado a Brennan. ¡Claro que sí! Si es culpable, la defensa natural es la ofensa. Si es inocente, es la reacción natural. En cualquier caso, su respuesta no nos dice nada. Wolf bebió cerveza. Lo que me interesó fue que reconociera la confusión temporal que describiste. Eso sugiere que ya la había experimentado antes, ya sea en Brennan o en su comprensión de cómo se manifiesta dicha confusión. Así que podría ser culpable, o simplemente estar bien informado. Precisamente, insatisfactorio, ¿verdad? El tono de Wolf era agrio. Tenemos varios sospechosos con motivos suficientes, múltiples medios para cometer el asesinato y pruebas insuficientes para descartar a nadie. Necesitamos más información. La reunión de mañana por la noche podría proporcionarlo. Si no ocurre nada, no estaremos más cerca de prevenir un posible asesinato ni de identificar a un posible asesino. Si ocurre algo, tendremos pruebas, pero posiblemente un cadáver. Frunció el ceño. Una alternativa inaceptable. Sonó el teléfono. Lo cogí. Oficina de Nero Wolf. Habla Archie Goodwin. Señor Goodwin, soy Marion Merchant. Necesito hablar con usted o con el señor Wolf inmediatamente. Se trata de mañana por la noche. Un momento. Le tapé el micrófono. Marion Merchant. Dice que es urgente lo de mañana por la noche. Wolf hizo una mueca, pero asintió. Le pasé la llamada al altavoz para que pudiera oír. Señorita Merchant, está usted hablando conmigo y con el señor Wolf. ¿Qué ha ocurrido? Convencí a Helen de que cancelara la reunión con David. Dijo con la voz quebrada por el estrés. Lo siento, sé que querías estar allí, pero no puedo permitir que mi hermana corra peligro. No me importa lo que piensen sobre el estado mental de David. La amenazó de muerte y con eso me basta. ¿Está de acuerdo la señora Carver con la cancelación? Preguntó Wolf. No de buena gana, pero ha accedido. Le hice notar que, aunque David sea inofensivo, reunirse con él transmite un mensaje equivocado, que está disponible, que siempre estará ahí, que su vida gira en torno a solucionar sus problemas. Es hora de poner límites. ¿Cuándo la convenciste para que cancelara? Hace aproximadamente una hora. Ahora está llamando a David para contárselo. Miré a Wolf. Su rostro reflejaba lo que yo pensaba. Si Brennan realmente planeaba hacerle daño a Helen, cancelar la reunión solo significaba que encontraría otra oportunidad. Y si alguien lo había manipulado, haciéndole creer que cometería un asesinato la noche siguiente, romper esa expectativa podría provocar una reacción impredecible. Señorita Merchant, dijo Wolf, entiendo su preocupación por su hermana, pero cancelar podría crear más peligro, no menos. Si el señor Brennan ha sido psicológicamente condicionado a actuar en un momento y lugar específicos, alterar ese patrón podría provocar que actúe impulsivamente en lugar de seguir el plan previsto, lo que significa que no tendríamos ninguna advertencia ni control sobre las circunstancias. O podría romper el hechizo que lo tiene atrapado, replicó Marion. Mire, señor Wolf, aprecio su intención, pero Helen es mi hermana, mi única familia. No voy a jugarme la vida con ella basándome en sus teorías sobre manipulación psicológica.
La reunión queda cancelada. Es definitivo. Colgó antes de que ninguno de los dos pudiéramos responder. Wolf se recostó con el rostro sombrío. «Maldita sea. ¿Quieres que llame directamente a Helen? ¿Y qué dices? ¿Que su hermana se equivoca al protegerla? ¿Que debería arriesgarse a encontrarse con un hombre potencialmente peligroso solo porque necesitamos observarlo?» Negó con la cabeza. «No, la señorita Merchant ha tomado su decisión y la señora Carver la ha aceptado. Debemos atenernos a eso. ¿Y ahora qué? Ahora visita de nuevo al señor Brennan. Observa cómo reacciona ante la cancelación. Si está genuinamente confundido y no representa una amenaza, se sentirá decepcionado, pero lo aceptará. Si ha sido manipulado para creer que debe actuar mañana, por la noche, la cancelación le causará angustia de maneras que tal vez no pueda expresar ni ocultar. Y si realmente planea matar a Helen, y la cancelación solo significa que cambiará de planes, entonces tendrás que ser persuasivo para convencerlo de que busque ayuda. «Lleva tu arma». Miré mi reloj, las 4:40. Si Helen llamaba a Brennan en ese momento, yo podría estar en su apartamento a las 5:30, lo que le daría tiempo para asimilar la noticia. «Hay algo que me inquieta», dije mientras me levantaba y recogía mi abrigo. Si alguien realmente ha estado manipulando a Brennan, ¿por qué le harían anunciarlo con antelación? ¿Por qué no dejar que cometiera el asesinato y confesara después? El hecho de que llamara a Carver antes solo nos alertó. Los ojos de Wolf brillaron. «Una excelente pregunta, Archie. Y creo que la respuesta será la clave de todo este asunto. Piénsalo mientras conduces. Lo consideré durante todo el trayecto, al otro lado de la ciudad. Y cuando llegué al edificio de Brennan, tenía una respuesta que me heló la sangre. Si alguien quisiera que Brennan cometiera un asesinato, no le pedirían que lo anunciara con antelación. Pero si alguien quisiera incriminar a Brennan por asesinato, mientras que en realidad mataran a Helen, que él hiciera una amenaza sería perfecto. Establecería un motivo, demostraría inestabilidad mental y lo convertiría en el sospechoso obvio cuando Helen muriera. Y si Helen muriera mañana por la noche sin haberse encontrado con Brennan, parecería que él la hubiera localizado y matado de todos modos. Lo que significaba que el verdadero asesino podría estar planeando matar a Helen mañana por la noche en su apartamento y luego reunir pruebas para implicar a Brennan. Y habíamos contribuido a perfeccionar el marco argumentativo al establecer que Brennan había amenazado a Helen, actuado confundido y tenido acceso, a través del Dr. Keller, a cualquier cóctel farmacéutico que pudiera hacerle parecer capaz de cometer un asesinato. Subí las escaleras de 2 en 2, con una repentina urgencia por ver la reacción de Brennan ante la cancelación. La puerta del 3C estaba cerrada. Llamé. Nadie respondió. Volví a llamar, con más fuerza. «Señor Brennan, soy Archie Goodwin. Necesito hablar con usted». Sigue sin funcionar. Intenté girar la perilla. Está bloqueada. Retrocedí y le di una patada a la puerta justo debajo del pomo. Me costó 3 patadas. El edificio era viejo, pero las puertas eran sólidas. Pero finalmente el marco se astilló y la puerta se abrió de golpe. El apartamento estaba vacío. La cama estaba hecha, impecablemente preparada. Las partituras sobre el escritorio estaban apiladas con precisión.
La máquina de escribir estaba cerrada. Y sobre el piano, apoyada sobre una taza de café, había una nota escrita con letra cuidadosa. Lo siento. Intenté detenerme, pero no puedo. Canceló nuestra reunión, pero no importa. Sé dónde vive. Tiene que ser esta noche. Lo siento. Agarré la nota y corrí. Llamé a Wolf desde una cabina telefónica a 2 cuadras del edificio de 1900 Brennan, con la nota apretada en la otra mano. «¡Se ha ido!», dije cuando Wolf contestó. «Get back it us». Dejó una nota diciendo que va a matar a Helen esta noche, a pesar de la cancelación, que sabe dónde vive. Voy para el apartamento de los Carver ahora mismo. «No», dijo Wolf con voz cortante. «Primero, léame la nota. Palabras exactas». Lo hice. Cuando terminé, hubo silencio al otro lado de la línea. «Interesante», dijo Wolf finalmente. «¿Interesante? Un hombre está a punto de cometer un asesinato y dices que es interesante». La frase es idéntica a la de su llamada telefónica al señor Carver. El futuro se presenta como algo inevitable. Tiene que ser esta noche. No dice, voy a ni lo haré, sino tiene que ser, como si describiera una exigencia externa en lugar de una decisión interna. Ese no es el lenguaje de la intención, Archie. Ese es el lenguaje de la compulsión. Genial. Un asesino compulsivo sigue siendo un asesino. Tengo que llegar hasta Helen. Llama primero al apartamento de los Carver. Asegúrate de que esté allí y a salvo. Si lo está, no menciones la nota de Brennan. No quiero que tomen medidas que puedan complicar las cosas. Simplemente infórmales que vas a hablar con la señora Carver sobre una novedad urgente. Luego ve directamente allí. Llamaré al inspector Kramer para que envíe agentes al apartamento de Brennan y vigile el edificio de los Carver. ¿Y si Brennan ya está allí? Entonces tendrás que impedir que haga algo irreversible. Toma las medidas que sean necesarias. Pero recuerda, si no me equivoco, el señor Brennan es una víctima, no un villano. No le hagas daño a menos que sea absolutamente inevitable. Colgué y llamé al apartamento de Carver. Marion contestó al segundo tono. Residencia del comerciante. Es Archie Goodwin. Necesito hablar con la señora Carver inmediatamente. Está descansando. ¿Puede esperar esto? No. Está a salvo. Está en el apartamento. Claro que está a salvo. Estamos los dos aquí y la puerta está cerrada con llave. ¿Qué ha pasado? Lo explicaré cuando llegue. Voy para allá ahora. No dejen entrar a nadie excepto a mí o a la policía. La policía. Señor Goodwin, me está asustando. Bien, manténganse asustados y alertas. Estaré allí en 15 minutos. Colgué. Paré un taxi, más rápido que atravesar la ciudad en el DeSoto, y le di la dirección al conductor con instrucciones de batir récords de velocidad. Parecía el tipo de persona que disfrutaría del reto, y acerté. Llegamos en 12 minutos, el portero, el mismo magnífico ejemplar de esta mañana, pareció alarmado cuando entré por la puerta, casi corriendo. Voy al apartamento de Carver. Puede que me siga un hombre, delgado, moreno y nervioso. No lo dejen subir bajo ninguna circunstancia. Si aparece, llamen a la policía inmediatamente y luego llamen al apartamento para avisarles. Señor, no puedo. Simplemente saqué mi cartera y le mostré mi licencia de investigador privado.
¿Quieres explicarle a tus jefes por qué dejaste pasar a un asesino potencial? ¿O quieres ser el héroe que lo detuvo? Tú decides, pero rápido. Su rostro palideció. Lo vigilaré. Subí en el ascensor, mientras el operario me miraba con nerviosismo. Al llegar al 12º piso, Marion me esperaba en la puerta del apartamento, con el rostro tenso por la preocupación. ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está Helen? En su dormitorio. El señor Goodwin. La aparté y me dirigí por un pasillo, abriendo puertas hasta encontrar un dormitorio decorado en tonos grises y blancos suaves. Helen Carver estaba sentada en su cama, completamente vestida, con un libro abierto en el regazo. Levantó la vista, sobresaltada. «¿Señor Goodwin? ¿Qué?» David Brennan salió de su apartamento hace aproximadamente 1 hora. Dejó una nota diciendo que vendrá a matarte esta noche. La policía está en camino. Pero yo llegué primero. Tienes que irte inmediatamente o encerrarte en esta habitación mientras espero en la sala por si logra burlar al portero. Se puso pálida, pero no entró en pánico. David no. Han manipulado a David haciéndole creer que no tiene otra opción. Si eso lo hace peligroso o no, no lo sé, pero no voy a correr riesgos. Marion apareció en la puerta. Esto es una locura. David ni siquiera sabe la dirección. Nunca se la dimos. Tu hermana lo visita todas las semanas. Si lo ha estado planeando, podría haberla seguido hasta su casa en algún momento. Miré a Helen. ¿Le diste tú esta dirección? No, pero Marion tiene razón. Podría haberme seguido. No estaba pendiente de eso. Se puso de pie. Debería irme. Ir a un hotel o... Demasiado arriesgado. Podría estar vigilando el edificio. Mejor quedarnos aquí, cerrar las puertas con llave y esperar a la policía. Regresé a la sala. Marion, cierra la puerta principal con llave y pon la cadena. Helen, quédate en tu habitación con la puerta cerrada. Yo estaré aquí afuera. Marion se dispuso a obedecer, pero Helen me siguió a la sala. Señor Goodwin, necesito entender. Usted dijo que David ha sido manipulado. ¿Por quién? Eso es lo que el señor Wolf está tratando de averiguar. Alguien con acceso a Brennan, que comprende su psicología y tiene un motivo para querer verlo muerto o destruido, o ambas cosas. ¿Pero quién querría eso? Era una buena pregunta. Estaba a punto de responder cuando oí llegar el ascensor y detenerse en el piso 12. Me acerqué a la puerta del apartamento, colocándome de manera que pudiera ver por la mirilla. Marion la había cerrado con llave y puesto la cadena, pero quería ver quién venía. Era Edmund Carver, con aspecto apresurado y un maletín en la mano. Se detuvo en la puerta y llamó. «¿Helen? ¿Marion? Déjenme entrar. Wolf me llamó para hablar de...». Abrí la puerta, dejando la cadena puesta. «Señor Carver, ¿le llamó Wolf?» «Sí. Dijo que había un problema con Brennan». «¿Está bien, Helen?» Observé su rostro. Parecía genuinamente preocupado, pero ya había visto buenos actores antes. Por otro lado, Wolf había dicho que llamaría a Kramer, no a Carver. «Espere aquí», dije. Cerré la puerta, fui al teléfono y marqué el número de la casa. Fritz contestó. «Es Archie». ¿Llamó Wolf a Edmund Carver? «No, señor». El señor Wolf llamó al inspector Kramer y luego volvió a su silla. «Está leyendo y dijo que no lo molestaran a menos que lo llamaran». «Gracias, Fritz». Colgué y volví a la puerta.
abriéndola del todo esta vez, pero manteniendo la mano cerca de la pistola. Señor Carver, el señor Wolf no lo llamó. ¿Cómo supo que tenía que venir? Su rostro reflejaba confusión. Un hombre llamó a mi oficina hace 20 minutos. Dijo que llamaba desde la residencia de Nero Wolf, que había una emergencia con David Brennan y Helen, y que debía ir al apartamento inmediatamente. ¿No era usted? No. ¿Cómo sonaba la voz de ese hombre? No sé, una voz normal, quizá de mediana edad, con un tono profesional. Dijo que se llamaba Fred. Fritz, nuestro cocinero. Y no te llamó. Sentí un escalofrío. Alguien te quería aquí. La pregunta es ¿por qué? No entiendo. El grito de una mujer lo interrumpió. Venía del interior del apartamento, del dormitorio de Helen. Eché a correr, sacando mi arma mientras corría. Marion iba delante de mí, corriendo, por el pasillo. Carver me seguía de cerca. La puerta de la habitación de Helen estaba abierta. Ella estaba de pie, en medio de la habitación, señalando la ventana. La ventana estaba abierta y entraba una corriente de aire frío. ¿Había alguien en la escalera de incendios? Jadeó. ¡Un hombre! Vi su rostro mirándome. Luego corrió hacia el tejado. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. La escalera de incendios serpenteaba por la fachada del edificio. Alcancé a ver una figura que subía rápidamente hacia el tejado, pero en la oscuridad de la noche no pude distinguir sus rasgos. «Llama a la policía», le dije a Marion. «Diles que hay un intruso en el tejado. Carver, quédate con las mujeres. No dejes entrar a nadie más». Salí a la escalera de incendios y comencé a subir. El metal estaba resbaladizo por el rocío de la tarde, y los peldaños estaban tan fríos que me entumecieron las manos, pero me moví lo más rápido que pude. Sobre mí, la figura alcanzó el tejado y desapareció por el borde. Al llegar al tejado, me impulsé por encima del parapeto y miré a mi alrededor. El tejado era plano, salpicado de conductos de ventilación y chimeneas. Las farolas de abajo proporcionaban una iluminación mínima. «¿Brennan?», grité. «Si eres tú, detente. Podemos ayudarte. No tienes que hacer esto». No hubo respuesta. Avancé con cautela, con el arma lista y los ojos escudriñando las sombras. Entonces lo oí. Una respiración entrecortada y angustiada que venía de detrás de una gran unidad de ventilación a mi derecha. «Sé que estás ahí», dije, moviéndome hacia el sonido. «Sal despacio, con las manos a la vista». Una figura emergió, delgada, morena, con una camisa arrugada y vaqueros. David Brennan. Pero su rostro era distinto al de esta mañana. Ojos desorbitados, confundido, aterrorizado. «No quería», dijo, con la voz quebrada. Intenté detenerlo, pero tiene que suceder. Tiene que morir esta noche. No sé por qué, pero sé que es verdad. ¿No es cierto, David? Alguien te metió esa idea en la cabeza. No tienes por qué hacer nada al respecto». «No lo entiendes», dijo llorando. «No es una idea, es un hecho. Como la gravedad o la muerte. Es simplemente cierto. Voy a matar a Helen esta noche. Lo sé desde hace días. El doctor Keller me lo explicó. Apreté el gatillo con fuerza, pero no disparé. ¿Qué explicó el doctor Keller? Que algunas cosas son inevitables, que me he estado acercando a este momento desde que Helen me dejó, que no es mi culpa,
pero que va a suceder de todos modos. Él me ayudó a comprender que no debo luchar contra ello, que luchar solo hace que duela más. ¿Cuándo te dijo esto? Ayer, durante nuestra sesión, fue tan amable, tan comprensivo. Dijo que no era un asesinato si era inevitable. Dijo que era más bien como cumplir con el destino. Detrás de mí oí pasos. Pasos pesados, varios pasos de policía. La voz del inspector Kramer resonó. ¡Que nadie se mueva! Goodwin, aléjate de él. No me moví. Mantuve mi arma y la vista fija en Brennan. David, escúchame. El doctor Keller te mintió. Nada es inevitable. Tienes una opción. Pero no es así, dijo en un susurro. Eso es lo que he intentado explicarle a todo el mundo. No tengo opción. Ya está decidido. Metió la mano en el bolsillo. Me tensé, pero sacó un frasquito. Me di cuenta de que eran pastillas con receta. Lo abrió, se vació todo el contenido en la boca y tragó. ¿Qué te acabas de llevar?, pregunté. Todo. Todo lo que me dio el doctor Keller. Sonrió con tristeza. Si no puedo evitar matar a Helen, al menos puedo evitar vivir con ello. Entonces se desplomó. Me abalancé hacia él, tomándole el pulso. Seguía ahí, pero cada vez más débil. Kramer, llama a una ambulancia. Ha sufrido una sobredosis. Los siguientes 20 minutos fueron un caos. Paramédicos, preguntas, Helen, Marion y Carver siendo interrogados por la policía, Brennan siendo subido a una camilla y llevado rápidamente mientras yo gritaba a los paramédicos que le hicieran un lavado de estómago, que guardaran las pastillas para su identificación, que hicieran lo que fuera necesario. Cuando regresé a la casa, eran casi las 9. Encontré a Wolf en la oficina, tomándose su tercera cerveza de la noche, con la misma tranquilidad con la que se le veía, como si nada hubiera pasado. ¿Y bien?, dijo, mientras yo me desplomaba en mi silla. Le presenté el informe completo. Escuchó sin interrumpir, aunque arqueó las cejas cuando llegué a la parte en la que Brennan explicaba la terapia del doctor Keller. Cuando terminé, se quedó en silencio durante un largo rato. «Interesante», dijo finalmente. «Es la segunda vez que dices eso hoy. Brennan está en el hospital haciéndole un lavado de estómago. Helen Carver está traumatizada. Y alguien convenció a un hombre para que intentara cometer un asesinato y suicidarse. Interesante, parece insuficiente. Sin embargo, resulta interesante, porque el señor Brennan nos ha dado la respuesta a nuestra pregunta anterior. ¿Por qué el manipulador le habría hecho anunciar su intención con antelación? Y, para demostrar que fue manipulado, por supuesto. Para dejar claro que fue una víctima, no un villano. Para asegurar que, cuando la verdad saliera a la luz, la atención se centrara en el manipulador y no en la víctima. Me incorporé. ¿Estás diciendo que alguien quería que supiéramos que Brennan fue manipulado? No fue cualquiera. Fue el doctor Keller. Le dijo al señor Brennan que su impulso asesino era inevitable, que luchar contra él era inútil, que no era su culpa. Eso no es manipulación, es una confesión disfrazada de terapia. El doctor Keller quería que Brennan explicara con precisión cómo había sido influenciado. ¿Pero por qué? Si Keller quería matar a Helen, ¿por qué no lo hizo él mismo? «¿Por qué?», dijo Wolf cogiendo su cerveza.
El doctor Keller no quiere muerta a la señora Carver. Alguien más sí, y el doctor Keller se está asegurando de que, cuando se disipe el humo, sepamos exactamente quién es ese alguien. Me has perdido. Entonces déjenme explicarles. Mañana por la mañana harán una visita más. No a nadie que hayamos entrevistado, sino a alguien que no conocemos. Después, nos reuniremos todos aquí para una discusión. Y entonces, Archie, tendremos a nuestro asesino. ¿OMS? Eso, dijo Wolf cerrando los ojos. Arruinaría la sorpresa. Buenas noches, Archie. El sábado por la mañana hablé por teléfono con Edmund Carver para coordinar que todos estuvieran en la casa a las 3 de la tarde. Carver protestó. Brennan estaba en el hospital en observación. Helen estaba traumatizada. Marion no quería saber nada más del asunto, pero yo me mantuve firme. Wolf había resuelto el caso, le dije, y todos debían conocer la solución. Todos, excepto David Brennan, que seguía inconsciente tras el lavado de estómago. Los médicos dijeron que sobreviviría, pero que había estado a punto de morir. Las 10, siguiendo las instrucciones de Wolf, me dirigí a una dirección en la calle 73 Este, el consultorio del doctor Martin Keller. Pero no entré al consultorio. En cambio, fui a una cafetería al otro lado de la calle y me senté junto a la ventana desde donde se veía claramente la entrada. A las 10:15, una mujer salió del edificio. Tendría unos 35 años. Vestía ropa formal y me resultaba familiar, aunque no lograba recordar de dónde era. Entonces lo recordé. Era la recepcionista de la oficina de Keller, la señora Davis. La seguí durante 3 cuadras hasta otro edificio de oficinas. Esperé 5 minutos, luego entré y consulté el directorio. Suite 412, Merchant and Associates, consultores educativos. Regresé a la casa de piedra rojiza, llamada Carver, y agregué una persona más a nuestra reunión de las 3. Cuando todos se reunieron en la oficina, Edmund y Helen Carver sentados en los sillones de cuero rojo, Marion Merchant encaramada en el sofá, el doctor Keller de pie cerca de las estanterías con los brazos cruzados a la defensiva. Wolf hizo su entrada desde la cocina, llevando un vaso de leche y con el aspecto de un hombre que se dirigía a una ejecución que esperaba con ansias. Se sentó, se acomodó, bebió un poco de leche y contempló a su público con los ojos entrecerrados. «Este ha sido un caso instructivo», dijo finalmente, no por su complejidad, sino por su simplicidad disfrazada de complejidad. Alguien intentó asesinar a la señora Carver utilizando al señor Brennan como arma. Eso es evidente. Lo que resulta menos obvio es por qué eligieron un método tan elaborado, uno que prácticamente garantizaba ser descubierto e investigado. «Dijiste que sabes quién está detrás de esto», dijo Carver. Su mano estaba sobre la de Helen, protectora y tensa. «Sí, pero primero déjenme explicarles lo sucedido. El señor Brennan, como sabemos, es mentalmente frágil, sugestionable y está bajo tratamiento psiquiátrico. Además, está obsesionado con la señora Carver. No de forma violenta, sino con una añoranza que nunca termina de sanar. Alguien se percató de esto y vio una oportunidad. Wolf dirigió su mirada al doctor Keller. El psiquiatra, el doctor Martin Keller, quien tenía acceso ilimitado a la mente del señor Brennan, quien comprendía sus vulnerabilidades, quien controlaba su medicación.
Durante varias semanas, en sus sesiones, el Dr. Keller implantó la idea de que el señor Brennan inevitablemente mataría a la señora Carver. No que debía hacerlo, no que podría hacerlo, que lo haría. Como una inevitabilidad, un hecho ya decidido. Utilizó un lenguaje terapéutico para disfrazar esta programación, haciéndola parecer una revelación en lugar de una instrucción. «Eso es absurdo», dijo Keller, pero su voz carecía de convicción. «Yo jamás...» «Cállense», dijo Wolf con una autoridad tan fría que Keller dejó de hablar. «No he terminado. Usted programó al señor Brennan para que creyera que cometería un asesinato y se aseguró de que lo anunciara llamando al señor Carver, garantizando así la investigación. Quería que la manipulación del señor Brennan fuera evidente, que se descubriera, que se la relacionara con usted. ¿Por qué? Porque usted mismo estaba siendo manipulado». La habitación quedó en completo silencio. Alguien se le acercó. Continuó Wolf, sin apartar la vista de Keller, con una proposición. Querían muerta a la señora Carver y estaban dispuestos a pagarle generosamente por su ayuda. Quizá la amenazaron, quizá apelaron a su codicia, quizá ejercieron algún tipo de control sobre usted. Pero fuera cual fuese su método, usted aceptó inicialmente. Comenzó el proceso de programación del señor Brennan. Entonces lo reconsideraste. Tal vez te remordió la conciencia. Tal vez te diste cuenta de la magnitud de lo que estabas haciendo. Tal vez simplemente temías que te descubrieran. Cualquiera que fuera tu razón, no podías simplemente negarte. Eso te pondría en peligro frente a la persona que te había contratado. Así que hiciste algo astuto. Hiciste que la manipulación del señor Brennan fuera tan obvia, tan rastreable, que cualquier investigación competente no solo lo expondría a él, sino también a ti, y a través de ti, a la persona que te había contratado. Wolf se giró para encarar a Marion Merchant. «Tú», dijo simplemente. Marion palideció, y luego se puso roja. «Eso es ridículo. ¿Por qué querría yo que Helen muriera?» «Por la razón más antigua del mundo, el dinero. Heredarías la fortuna de la señora Carver si tanto ella como el señor Carver murieran. No podrías simplemente matarlos a ambos. Eso sería demasiado obvio. Pero si la señora Carver muriera primero, y el señor Carver estuviera implicado, o al menos relacionado con su muerte, solo tendrías que esperar. Quizás podrías orquestar una segunda tragedia más adelante. O quizás simplemente esperar a que el señor Carver muriera de muerte natural, sabiendo que serías el heredero. No tienes pruebas, ¿verdad que sí? Archie, cuéntale a la señorita Merchant lo que descubriste esta mañana. Saqué mi cuaderno. La señora Davis, recepcionista del Dr. Keller, es su empleada. Trabaja para Merchant & Associates, su empresa de consultoría educativa. Lleva trabajando para Keller solo 6 meses, concretamente desde que usted la contrató. Le ha estado informando sobre las sesiones de Brennan, sus puntos débiles y su horario. Gracias a ella, obtuvo la información necesaria para presentarle su plan al Dr. Keller. Marion se levantó bruscamente. «Esto es pura especulación. No puedes probar nada de Maine. Esto, ¿no puedo?» La voz de Wolf era suave. «Dr. Keller, ha estado usted muy callado. ¿Le gustaría confirmar o desmentir la implicación de la señorita Merchant?» El rostro de Keller estaba pálido. Miró a Marion,
luego a Wolf y después al suelo. Me contactó hace 3 meses, dijo en voz baja. Sabía de mis deudas de juego. Su recepcionista había copiado mis registros financieros de mi oficina. Se ofreció a saldarlas $200,000 si yo preparaba a David para cometer un acto de violencia. Dijo que era para un estudio terapéutico, que detendrían a David antes de que ocurriera algo. Al principio le creí. ¡Maldito mentiroso!, escupió Marion. Pero me di cuenta de lo que realmente quería. Continuó Keller sin mirarla. Quería que David matara a Helen. Y quería que yo cargara con la culpa cuando se descubriera. Así que hice lo que describió el señor Wolf. Hice que la manipulación fuera evidente. Le dije cosas a David de forma que se notara que venían de la terapia, no de su propia mente. Me aseguré de que describiera su compulsión con un lenguaje que la vinculara directamente con la intervención psiquiátrica. Quería que me descubrieran para que la investigación profundizara y la encontraran a ella. «Esto es una locura», exclamó Marion, mirando a su alrededor con desesperación. «Edmund, Helen, no pueden creer esto. Jamás le haría daño a mi hermana». «Ya lo sabes», dijo Helen en voz baja. Su rostro era sereno, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. «Siempre has resentido mi matrimonio con Edmund. Pensabas que había abandonado a David por dinero y me odiabas por ello, incluso mientras fingías apoyarme. Dabas clases en una escuela con familias adineradas, ganando 40,000 al año, mientras yo me casé con un millonario. Seguro que te carcomía por dentro. No, solo quería que estuvieras a salvo, que tuvieras límites. Me querías muerta», dijo Helen con frialdad. «Y querías destruir a David. 2 personas cuya felicidad te molestaba, eliminadas juntas. De eso se trataba todo esto en realidad, ¿no? No solo de dinero, sino de venganza por tu propia soledad». El rostro de Marion se contrajo. Por un momento pensé que iba a confesar. Luego se irguió, con expresión endurecida. «No puedes probar nada. Es su palabra», señaló a Keller, «contra la mía. Un psiquiatra caído en desgracia y un ludópata convicto contra un respetado educador. Buena suerte con ese caso». «No necesitamos suerte», dije. «Tenemos a la señora Davis. Cuando la policía la interrogue sobre por qué la pusieron realmente en el consultorio del doctor Keller, sobre los registros financieros que copió, sobre los informes que les envió acerca del tratamiento de Brennan, se derrumbará. La gente como ella siempre lo hace cuando se enfrenta a la cárcel por complicidad en un intento de asesinato». Marion me miró, y vi el momento en que se dio cuenta de que la teníamos. La dureza se quebró, dejando solo agotamiento y algo que podría haber sido alivio. «No quería odiarla», dijo en voz baja, mirando a Helen. «Intenté alegrarme por ti, pero cada vez que te visitaba, cada vez que veía tu apartamento perfecto, tu vida perfecta, me sentía vacía. Y David estaba ahí, destrozado y solo, mientras que tú lo tenías todo. Parecía injusto. Sentía que era necesario restablecer el equilibrio. Así que decidiste jugar a ser Dios», dijo Wolf, un impulso comprensible tal vez, pero una acción inadmisible. «Señor Carver, por favor llame al inspector Kramer. Dígale que tenemos una confesión de intento de asesinato y conspiración». Mientras Carver extendía la mano para coger el teléfono,
Marion volvió a sentarse en el sofá. No estaba llorando. Simplemente parecía cansada. Yo habría hecho un buen uso del dinero de Helen, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Lo habría invertido bien. Habría creado programas para estudiantes desfavorecidos, financiado becas. Eso tiene valor, ¿no? ¿No es mucho más que comprar joyas e irse de vacaciones? Nadie le respondió. A veces las preguntas no merecen respuesta. El inspector Kramer llegó con 2 agentes 20 minutos después. Marion Merchant fue arrestada bajo cargos de conspiración para cometer asesinato y conspiración para manipular a una persona vulnerable, una ley relativamente nueva que se había aprobado específicamente para casos como este. El Dr. Keller también fue arrestado, aunque el fiscal le ofrecería posteriormente una reducción de condena a cambio de su testimonio contra Marion. La señora Davis, al ser interrogada, confesó todo en menos de 1 hora, tal como yo había predicho. David Brennan se recuperó de la sobredosis y fue trasladado a un centro psiquiátrico para recibir tratamiento. Helen Carver, demostrando una lealtad que Marion jamás había comprendido, costeó su atención y lo visitaba semanalmente, aunque en el centro, no en privado. Edmund Carver la acompañaba, al parecer convencido de que la compasión de su esposa era una virtud y no una amenaza. 3 días después de que se cerrara el caso, estaba sentado en la oficina, mientras Wolf leía un libro sobre el cultivo de orquídeas en Ceilán. El cheque de Carver se había hecho efectivo y nuestro saldo bancario era mejor que en los últimos meses. ¿Sabes qué es lo que no entiendo?, dije, rompiendo el cómodo silencio. Wolf marcó la página y me miró con resignación. Estoy seguro de que estás a punto de decírmelo. ¿Cómo supiste que era Marion? Las pruebas contra Keller eran más contundentes hasta que confesó. Podrías haberte equivocado. No podía estar equivocado porque entendía el patrón fundamental, dijo Wolf. El Dr. Keller tenía mucho que perder y nada que ganar al manipular al señor Brennan. Si su manipulación tenía éxito, tarde o temprano sería descubierto. Los pacientes hablan, se realizan investigaciones, las carreras profesionales terminan. El riesgo era enorme, por lo tanto, o era extraordinariamente estúpido, lo cual su estrategia de defensa sugiere que no es, o alguien más lo estaba manipulando. ¿Pero por qué Marion específicamente? Porque era la única persona cuyo comportamiento no coincidía con su motivación declarada. El señor Carver quería evitar un asesinato y actuó en consecuencia. La señora Carver se sentía culpable por el señor Brennan y actuó en consecuencia. El Dr. Keller afirmaba proteger a su paciente, pero actuaba como si estuviera construyendo un caso en su contra. Y la señorita Merchant afirmaba proteger a su hermana, pero actuaba como si estuviera obstaculizando la investigación. Su insistencia en cancelar la reunión. Dije, comprendiendo, si de verdad quisiera que Helen estuviera a salvo, habría querido que estuvieras allí observando a Brennan. Cancelarla solo eliminó testigos y el control. Exactamente. Quería que Helen muriera, pero no podía permitir que sucediera bajo nuestra mirada. Así que creó un caos. Canceló la reunión. Obligó a Brennan a actuar impulsivamente. Creó una situación en la que cualquier cosa podía pasar.
Si él hubiera logrado matar a Helen, ella habría afirmado que intentó evitarlo. Si hubiera fracasado, como sucedió, aún podría esperar otra oportunidad. Wolf hizo una pausa. Lo que no previó fue la crisis de conciencia del Dr. Keller, ni que haría su manipulación tan evidente que miraríamos más allá de él hasta la persona que lo había contratado. ¿Crees que realmente tuvo una crisis de conciencia? ¿O simplemente estaba cubriendo sus propias espaldas? ¿Importa? El resultado fue el mismo. Se evitó un asesinato, se salvó a una víctima y se hizo justicia. En cuanto a su alma, dejo que él mismo lo examine. Wolf volvió a abrir su libro. Ahora, a menos que tengan más preguntas filosóficas, tengo que terminar de leer antes del almuerzo. Sonreí. Solo una cosa más. ¿Qué te hizo sospechar que Keller estaba construyendo un caso en su contra? La confusión temporal en el lenguaje del señor Brennan. Cuando alguien es manipulado de verdad, no describe la manipulación. Ha sido programado para creer que es su propio pensamiento. Pero el señor Brennan seguía describiendo su compulsión como externa, inevitable, no elegida. Así no suena una manipulación exitosa. Así suena una manipulación deliberadamente obvia. El Dr. Keller estaba dejando migas de pan, esperando que alguien lo suficientemente inteligente las siguiera hasta su origen. Por suerte para él somos lo suficientemente inteligentes. La suerte no tuvo nada que ver. El señor Carver me contrató porque es lo suficientemente inteligente como para reconocer cuándo una situación requiere intelecto. Lo demás fue pura lógica. Wolf se acomodó en su silla. «Ahora vete. Fritz está preparando cordero con romero para el almuerzo. Y necesito terminar este capítulo antes de poder disfrutarlo como es debido». Me senté en mi escritorio y comencé a redactar el informe final del caso. Afuera, el tráfico zumbaba. En la cocina, Fritz tarareaba otra melodía. Sentado en su silla, Wolf leía sobre orquídeas en Ceilán, donde supuestamente alguien las cultivaba sin todo este drama de asesinatos y manipulaciones. Otro caso resuelto en la casa de piedra rojiza de la calle 35 Oeste. Un día más, en el Beitentüchente, que Nero Wolf demuestra una insoportable razón sobre la naturaleza humana. Un recordatorio más de que el arma más peligrosa no es una pistola ni un cuchillo, sino la mente humana y las palabras que usamos para moldear la realidad de los demás. Pero, mientras escribía, pensé que las palabras también pueden salvar vidas. Si uno sabe cómo usarlas, cómo leer entre líneas y cómo reconocer cuándo alguien las usa como pistas en lugar de confesiones. Wolf lo entendió, por eso nunca se levantó de su silla, pero siempre encontró la verdad. Y es por eso que, a pesar de su personalidad imposible y sus aún más imposibles saltos deductivos, seguí trabajando para él. Porque en un mundo donde la gente usa las palabras para destruirse mutuamente, era bueno trabajar para alguien que las usaba para revelar la verdad, aunque fuera insoportable al respecto.